Y ha sido, mi hermano, una bendición. Yo no sé para usted, pero para mí ha sido una bendición poder estudiar este libro. He sido muy confrontado, he sido muy animado, he visto la gracia de Dios, he visto cómo Dios ha sido generoso, bondadoso en escoger a vil pecadores como nosotros para salvación. Y hoy, mis hermanos, continuaremos en el capítulo 4. Estaremos viendo del versículo 17 al 24. Pero antes, mis hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y que el poder de su Espíritu Santo predique y nos ministre su palabra a nuestros corazones. Amén. Padre, te alabamos, te glorificamos, Señor, y te exaltamos por tu bondad, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, por hacernos nueva criatura en Cristo. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu generosidad en salvarnos a vil pecadores que no merecían solamente el infierno por nuestros pecados. Ahora, Señor, nos sentamos a escuchar tu palabra. Ahora tú vas a hablar por medio de ella, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos no solo ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Glorifícate, salva a pecadores en la tarde de hoy. Edifica a los débiles. Humilla a los altivos, Señor. Y danos la esperanza de tu evangelio. Señor, que salgamos edificados como tu iglesia en la tarde de hoy. Y que tú te lleves toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han leído El progreso del peregrino? La mayoría, ¿verdad? Si no lo ha leído, ¿usted ha escuchado o ha visto alguna película? ¿Cómo se llama el autor del progreso peregrino? Juan Bunyan o John Bunyan, como le conocen, ¿verdad? Esta es una de las alegorías más conocidas en la historia del cristianismo. John Bunyan fue un hombre piadoso, fue escritor de varios libros, fue un buen predicador. Y él escribió un libro para eso de los 60 que se llama Gracia Abundante. Hermano, si usted no ha leído ese libro, apúntelo por ahí. Gracia Abundante. Ese fue el último libro que me tocó leer en la residencia en Miami. Hermanos, y literalmente yo estaba llorando mientras leía ese libro. Recordando cuántas veces traté mal a las personas, cuántas veces fui impaciente con ellos, cuántas veces no tuve compasión con otros. Y en este libro, Bunyan relata su historia de salvación. Él cuenta esos años donde estuvo luchando internamente y fuertemente, frustrado, desanimado, preguntándose si realmente él había sido salvo por la gracia de Dios. A tal punto, mis hermanos, que se volvió un legalista, haciendo obras, pero aún así luchaba y se cuestionaba si de verdad era salvo por la gracia de Dios. Pero Dios en su providencia, hermanos, en medio de esa lucha, John Bunyan se encontró con Mr. Gifford, que era pastor de 4 señoras que se encontró en una esquina de una calle hablando del evangelio. Mr. Gifford tomó a Bunyan, se tomó el tiempo para discipularlo, para enseñarle a descansar en la verdad de lo que Cristo había hecho por él. Y él escribe estas palabras, John Bunyan escribe estas palabras. Antes de la tentación,
nunca había visto tales alturas y profundidades en la gracia, amor y misericordia como la vi después. Bunyan, guiado por este maestro, entendió las verdades de la palabra del Señor. Entendió la nueva vida que tenía en Cristo. Y esto, mis hermanos, nos pasa a muchos de nosotros. Y es por eso que he puesto a este sermón el título de Nuevas criaturas en Cristo. Nuevas criaturas en Cristo. Hermanos, la vida cristiana es una batalla. Dígame si es cierto o no, hermano. Levante la mano el que no ha batallado esta semana como cristiano. ¿Hay alguien que no ha batallado? Hermano, es una batalla constante. Es una guerra espiritual. Pero debemos vivir conforme a la nueva naturaleza que se nos ha dado en Cristo. Y es ese, mi hermano, el argumento que yo quiero convencerle a ustedes en la tarde de hoy. Debemos vivir conforme a la nueva naturaleza que nos fue dada en Cristo. Y estaremos viendo 2 puntos, mis hermanos. 2 puntos. Primero, vivamos conforme a nuestra vieja naturaleza. Y es el primer punto que quiero exponer con ustedes de hoy, mis hermanos. Vayamos ahí a el capítulo 4 de Efesios, versos 17 al 19. Aquí vemos, mis hermanos, que la mayoría de los creyentes en Éfeso eran gentiles. Vimos en el capítulo 2 que ellos estaban alejados de la promesa. Ellos eran extraños, extranjeros. Y vimos que Dios los acercó por medio de Cristo y los injertó a su familia, y de ambos pueblos hizo uno. Cristo quitó la pared que dividía, la pared de división entre judíos y gentiles. También vimos en el capítulo 3, mis hermanos, que a Pablo se le había revelado este misterio. ¿Cuál misterio? De que los gentiles ahora son coherederos en Cristo Jesús. Mi hermano, la iglesia de Éfeso, los creyentes en Éfeso, tenían claro de cómo ellos vivían antes de ser salvos. Ellos tenían claro cuál era su condición antes de Cristo. Pero también ellos sabían que Cristo los había llevado de muerte, a vida. Y en el capítulo 4 vimos, mis hermanos, las implicaciones. Comienza Pablo a hablarnos de las maneras prácticas en cómo ellos debían vivir conforme a esa verdad del Evangelio. Y ahora vemos aquí en el capítulo 4, verso 17, que Pablo comienza diciéndole: ya no anden como los gentiles. Ya no anden como los gentiles. La frase "ya no anden", mis hermanos, lo que simboliza o la idea que trae es una conducta diaria. Se refiere a lo que Pablo le había dicho acerca del llamamiento supremo que ellos tenían en Cristo, mis hermanos. Pablo ya le está diciendo: ya no vivan como vivían antes. Ya no vivan como los otros gentiles. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo les dice, mis hermanos, que vivan de una manera diferente, mis hermanos. Y esto es muy importante. Hermanos, los creyentes deben vivir diferente al impío. Si usted en su trabajo, si usted en su comunidad no se distingue, mis hermanos, evalúese. Porque debemos vivir diferentes. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Éfeso. Pablo le está diciendo: ustedes han sido hechos parte de la familia de Dios. Ahora comiencen a vivir como dignos del llamamiento que han recibido. Comiencen a vivir ya no como vivían antes, sino conforme a su nueva identidad y nueva creación en Cristo.
Ese es el argumento de Pablo, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál o cómo vivían los gentiles? ¿Cómo vivían los gentiles? Pablo le dice, no vivan como los gentiles, pero ¿cómo vivían los gentiles? ¿O cómo vivían los impíos en esta época ahora? Versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. ¿Cómo? En la vanidad de su mente. Lo que Pablo le está diciendo, mis hermanos, cuando dice de la vanidad de su mente, es que los gentiles vivían tratando de encontrar felicidad en las cosas terrenales, en las cosas vanas de este mundo, pero sus vidas eran vacías y sin sentido. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y es lo que nos está diciendo a nosotros hoy. Ellos estaban tratando de encontrar la felicidad en lo que este mundo les ofrece. ¿Les parece eso conocido en el día de hoy, mis hermanos? ¿Cómo viven los impíos? ¿Cómo viven los que no tienen a Cristo? Viven buscando la felicidad en todo, mis hermanos. Viven poniendo sus esfuerzos para encontrar la felicidad, para encontrar sentido, para encontrar propósito, para encontrar contentamiento, para encontrar plenitud en este mundo. Y al final, mis hermanos, lo único que eso hace es llevarlos a la destrucción. Mis hermanos, Pablo está haciendo un llamado a la iglesia de Éfeso y nos está haciendo un llamado a la iglesia comunidad bíblica a vivir conforme a nuestra nueva identidad en Cristo y no como los gentiles o como los impíos. Mis hermanos, vivir sin esperanza, vivir sin sentido en este propósito debe ser evitado por nosotros los creyentes. Los impíos no tienen esperanza. Los impíos no tienen nada de esperanza, pero nosotros tenemos la mayor esperanza que se llama Cristo Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No hay razón alguna, mis hermanos, para nosotros estar sin fe, sin esperanza, sin gozo ni contentamiento, porque en Cristo estamos completos. Estamos completos en Él, mis hermanos. Y Pablo continúa ampliando esta idea en los versículos 18 y 19, para que nosotros podamos ver la desesperanza con la que viven los gentiles y para advertirnos, mis hermanos, que no vivamos como ellos. Esto es una advertencia a lo que Pablo está diciendo. Mis hermanos, recuerden, esta carta no está siendo leída en una plaza pública. Esta carta está siendo leída en una iglesia local como esta, mi hermano. Pablo le está escribiendo a creyentes y le está diciendo, no vivan como los gentiles. Mire, el verso 18 sigue diciendo, ¿cómo están ellos? Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Están entenebrecidos, mi hermano. Esto es algo que aconteció en el pasado, pero que tiene un efecto continuo en la vida. ¿Qué nos afectó a nosotros en el pasado? Piensa en Génesis 3. La caída. Mi hermano, el pecado ha entenebrecido la mente, la voluntad y el corazón de la humanidad. Han entenebrecido ese entendimiento, esa capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido por causa del pecado. El entendimiento se considera, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo, que su entendimiento está cegado por el pecado. Pero no solo ellos tenían el entendimiento entenebrecido, mis hermanos. Ellos estaban excluidos de la vida de Dios por causa de su ignorancia. Ellos estaban separados, como vimos en el capítulo 2, de la ciudadanía de Israel, del paso. Ellos estaban sin esperanza, mis hermanos.
estaban sin vida. Ellos no tenían a Dios como la fuente de su vida. Y Pablo le dice, no vivan como ellos. No vivan como ellos. Tenían la mente vana, tenían el entendimiento entenebrecido, estaban separados de Dios, pero también tenían su corazón endurecidos. Todo lo que hemos visto, mis hermanos, todas estas características se resumen en una cosa: un corazón endurecido. Endurecido lo que significa, mis hermanos, es que ellos no pueden ver, no pueden pretender. La palabra tiene la idea de ser testarudo y resistirse continuamente a oportunidades. Escucha esto, mi hermano. Tomar decisiones incorrectas puede producir callos en nuestro corazón. ¿Usted ha tenido un callo cuando trabajamos fuerte con una pala aquí o caminamos descalzos? ¿Usted ha visto un callo? Hermano, yo me los muerdo, me los arranco y eso no duele. Eso es lo mismo, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos deleitándonos en los placeres y buscando la felicidad en este mundo terrenal? Poco a poco, pequeñas decisiones, pequeñas malas decisiones van creando un callo en nuestro corazón y comienza nuestro corazón a endurecerse, a hacerse insensible, a tal punto, mis hermanos, que puede llegar a endurecerse. Y Pablo nos está haciendo una advertencia de que no vivamos como los impíos, mis hermanos. Hermano, esto es una gran advertencia para nosotros. Pablo le está escribiendo a una iglesia y le dice, tengan cuidado, porque cada decisión que tomamos, mis hermanos, y cómo vivimos en este mundo, puede llegar a endurecer nuestros corazones. Mi hermano, nuestras malas decisiones pueden traer consecuencias graves. Y esto es importante, mis hermanos. Nosotros debemos de evaluar la manera en que estamos viviendo. Porque poco a poco, de manera sutil, el pecado comienza a endurecernos. Y si llegas a estar endurecido, mis hermanos, ¿sabes lo que va a reflejar eso? Que tú nunca fuiste salvo por la gracia de Dios. Si tu corazón llega a endurecerse a tal punto que ya no quieras saber de Dios, lo único que va a evidenciar es que nunca fuiste salvo por la gracia de Dios. Por tanto, mis hermanos, evaluémonos y pidámosle a Dios con humildad que nos ayude a vivir conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Pero Pablo sigue con la idea, versículo 19. ¿Cómo se evidencia un corazón endurecido? Dice que llegan a ser insensibles y se entregan a sensualidad para cometer, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, un corazón endurecido lleva a la muerte de los sentidos. Nos hace insensibles. Los no cristianos, mis hermanos, los impíos, tienen su corazón endurecido. Por eso son tan insensibles. Por eso vemos tantas cosas en este mundo cruel, mis hermanos. Por eso no podemos entender cuando alguien viola a un niño, cuando alguien asesina a un niño. Pero, mis hermanos, lo que eso está evidenciando es que el corazón de los impíos está endurecido por el pecado. Pero hay una advertencia para nosotros como iglesia. Cuidémonos de no vivir como ellos. Pablo nos está diciendo, mis hermanos, que antes de que Cristo nos redimiera, nosotros estábamos igual que ellos. Nosotros teníamos nuestra mente vana, teníamos nuestro entendimiento entenebrecido, estábamos sin esperanza, separados de Dios.
Vivíamos sin esperanza y sin sentido, pero ya no debemos vivir así. Porque tenemos la mayor esperanza a Cristo, mis hermanos. Hemos sido escogidos, hemos sido redimidos, hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ahora somos la familia de Dios. Hermanos, la vida entre un creyente y un impío debe de ser diferente. Porque ellos viven con la vanidad, para la vanidad de su mente. Ellos viven para este mundo, pero nosotros vivimos con la mente puesta en Cristo. Nosotros vivimos con libertad, mis hermanos. Nosotros vivimos con esperanza. Aunque la muerte nos visite, tenemos la esperanza gloriosa de que estaremos con Él. Esa es la gran esperanza, mis hermanos. Los impíos, mis hermanos, le dicen, ¿tienes cáncer? ¡Ja! Se deprimen. El verdadero creyente ve el cáncer o cualquier situación, mis hermanos, con la esperanza de que Dios me va a sostener mientras esté aquí y aun si me tocase la muerte, estaré con Cristo. No vivamos, mis hermanos, conforme a nuestra vieja naturaleza. No vivamos como los incrédulos. Mis hermanos, vivamos como nuevas criaturas en Cristo. Vivamos con la mirada puesta en la eternidad. Se nos ha dado una nueva identidad. Se nos ha dado, mis hermanos, la esperanza. Estábamos alejados, mis hermanos, y Cristo nos acercó al Padre. Prestemos atención, mis hermanos, a esta alerta. Hermanos, el pecado nos juega. Cuidemos nuestra vida espiritual. Yo no estoy diciendo, mis hermanos, que perdamos la salvación, porque la salvación está garantizada en Cristo. Pero el pecado nos juega, mis hermanos. Dice la Biblia que el diablo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros nos descuidamos, mis hermanos, van a haber consecuencias graves. Cuidemos nuestra vida espiritual. Porque si no cuidamos de ella, mis hermanos, poco a poco, sutilmente, nuestro corazón se va endureciendo. Nuestro corazón se va volviendo insensible. Por eso Pablo le dice a los efesios, tengan cuidado de no vivir como ustedes vivían antes. Hemos visto, mis hermanos, que no podemos vivir conforme a la vieja naturaleza. Y mientras estamos aquí, usted puede preguntarse, entonces, dime, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo vivir conforme a mi nueva criatura? Es lo que me lleva, mis hermanos, a mi segundo punto en el día de hoy. Versículos 20 al 24. Vivamos conforme a la verdad que hemos aprendido en Cristo. Vivamos conforme a la verdad que hemos aprendido en Cristo. Versículos 20 al 22. Pero ustedes no han aprendido de Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en ¿quién? En Jesús. Y aquí Pablo comienza con un pero. Él está haciendo un contraste. Pablo les dice que ellos habían aprendido a Cristo y de esta manera, mis hermanos, ellos habían escuchado otra manera incorrecta antes de Cristo. Pablo le dice, ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Y Pablo no se está refiriendo, mis hermanos, aquí a un conocimiento intelectual, sino a una relación. Y si nos fijamos, mis hermanos, miren las palabras que está usando aquí. Está hablando en pasado. ¿Ustedes qué? ¿Han aprendido? ¿Oyeron? ¿Han sido enseñados? Lo que Pablo está haciendo, mis hermanos, es llevar a los efesios a recordar ese momento en que fueron salvos. Y es el llamado que nos está haciendo a nosotros. A recordar ese día donde la gracia de Dios nos alcanzó y abrió nuestros ojos para salvación.
Los creyentes en Éfeso, mi hermano, y usted y yo, debemos recordar ese día maravilloso y glorioso en que fuimos salvos. Ellos tenían la verdad absoluta, la única verdad, porque la habían recibido de Cristo mismo, mis hermanos. Los no cristianos buscan la felicidad o buscan la verdad y placeres en este mundo, mis hermanos. Pero nosotros vivimos conforme a la verdad que hemos recibido de Cristo en su palabra. Porque la verdad solamente se encuentra en Cristo. Fuera de Él, mis hermanos, todo es falso. Todo es falso. Cristo se ha revelado en su palabra. Dios nos ha hablado a través de Él. Mire lo que dice Hebreos 1, de versos 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de mucha manera a los padres, por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, tú y yo tenemos la verdad. El Espíritu Santo nos quitó la venda, regeneró nuestro corazón, abrió nuestros oídos para poder escuchar esta verdad, y esa verdad transformó nuestra vida, mis hermanos. Y esta verdad nos llevó de muerte a vida. Nos sentó, mis hermanos, y nos hizo parte de la familia de Dios. Y Pablo nos está diciendo, recuerden esa verdad. Recuerden esa verdad. Hermanos, no dejemos que el mundo nos engañe con sus mentiras. No dejemos, mis hermanos, que el mundo nos seduzca con toda falsedad y toda mentira. Recordemos las verdades que hemos recibido en Cristo. Recordemos sus promesas. El mundo nos ofrece cosas temporales, cosas pasajeras. En otras palabras, mis hermanos, lo que el mundo nos ofrece es mentira. Pero en Cristo tenemos la única verdad que puede saciarnos, que puede llenarnos, que puede capacitarnos para vivir de manera justa y piadosamente. ¿Quieres encontrar satisfacción? Ven a Cristo, porque solo Él es la verdad. Hermano, escucha esto, mi hermano. En medio de las pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades, nos deprimimos. Nos afanamos, a veces nos desesperamos. O usted puede ser que sea más espiritual que yo. Pero en medio de las dificultades, en medio de la prueba, en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la enfermedad, mis hermanos, podemos recordar las esperanzas, podemos sufrir con esperanza, podemos sufrir con gozo, sabiendo que al final la verdad triunfará. Sabiendo que al final ganaremos, mis hermanos. Aunque en este mundo pasajero parezca que perdamos, al final está garantizada una eternidad con Cristo. Escucha esto, hermano. Hay personas que se pasan su vida buscando la verdad, buscando su felicidad, buscando contentamiento y plenitud en este mundo. Personas, mis hermanos, vienen de otros países, en el contexto hispano. Vienen de otros países buscando la verdad, la felicidad. Personas cambian su sexo tratando de encontrar plenitud y contentamiento. Personas abandonan a sus familias y se van con otra persona tratando de encontrar la felicidad. Jóvenes se dedican toda su vida a estudiar y buscar el éxito para sentirse bien con ellos mismos. Y aclaro, no estoy diciendo que estudiar sea malo, jóvenes. Estudien, pero que esa no sea tu identidad. Personas se la pasan trabajando toda su vida para sentirse completos. Pero esa no es la verdad que necesitan. Y nunca encontrarán la verdad en todas esas cosas. Porque la única verdad se encuentra en Jesucristo, el Rey victorioso. Amigo, que estás aquí y no conoces a Cristo,
¿Quieres encontrar la verdadera felicidad? ¿Quieres encontrar la verdad? ¿Quieres encontrar la verdadera paz? ¿El verdadero gozo y contentamiento en este mundo? No lo busques en este mundo, porque no lo vas a encontrar. La verdad solamente se encuentra en Cristo. Él es el único que puede darle sentido, propósito a tu vida. El único. Es el único que te puede dar una nueva identidad. Es el único que puede perdonar cualquiera de tus pecados. Es el único que puede darte gozo, contentamiento, perdón. Ven a Cristo hoy, porque tu pecado te ciega, te entenebrece, te hace inútil, te hace insensible, te lleva a la destrucción. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí si el Padre no lo da. Por tanto, ven a Cristo hoy, que es la única verdad. Pablo no solo nos habla de la verdad que aprendimos, mis hermanos, en Cristo. Ahora vuelve y nos recuerda, hay un énfasis en este pasaje de que no vivamos conforme al viejo hombre, sino que nos vistamos del nuevo hombre. Versículos 22 y 24. En cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Lo que Pablo le está diciendo, mis hermanos, es cuando habla de despojarse y vestirse del viejo hombre, trae la imagen de un cambio de ropa. Yo no sé si usted, después que se quita una ropa, se la vuelva a poner, después de estar todo el día sudado y trabajando. Pero lo que Pablo nos está diciendo, mis hermanos, es que debemos quitarnos el viejo hombre y vestirnos de nuevo. Necesitamos vestirnos de la nueva naturaleza que somos en Cristo, mis hermanos. Versículo 24, y vístanse del nuevo hombre, en cual en semejanza de Dios ha sido creado. Hermanos, nosotros hemos sido nueva criatura. Por la verdad, por la palabra de Dios, fuimos creados nuevamente, mis hermanos. Y cuando hablo creación no estoy hablando literal, estoy hablando espiritualmente, mis hermanos. Se nos dio vida. Hermanos, tenemos que vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado por Dios. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Sabemos que hemos sido escogidos por Dios. Sabemos que hemos sido redimidos por Dios. Sabemos que hemos sido sellados, que hemos sido parte de la familia de Dios. Pero todavía hay una lucha en nosotros, mis hermanos. Hay una lucha interna en nuestro corazón por la verdad o la mentira. Todavía hay cosas en las que seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Todos estamos en un proceso de santificación progresiva, mis hermanos. Todos estamos creciendo a la imagen de Cristo, pero hay una lucha interna en nuestro corazón. Y es lo que Pablo le pasaba en Romanos 7. Dice que él tenía una lucha entre la ley del pecado y la ley de Dios. Pero estamos llamados a hacer morir el pecado en dependencia del poder del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos. Pablo dice en Romanos 8, porque si viven conforme a la carne, ustedes van a morir. Mas si por el Espíritu hacen morir las cosas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, necesitamos renovar nuestra mente cada día por medio de la palabra, por medio de la verdad. Y eso solamente se encuentra en Cristo y su palabra. Versículo 23. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. Necesitamos batallar, mis hermanos, y renovar nuestra mente cada día con la verdad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí, mis hermanos. Estamos en una lucha continua con nuestra carne, pero tenemos esperanza, mis hermanos. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra lucha.
¿Has experimentado esta lucha, hermano? Entre la carne y el espíritu. ¿No has sentido esa tentación de que ya no puedes? ¿No has sentido esa tentación de ceder al pecado? Si nos evaluamos, mis hermanos, podemos darnos cuenta de que hay una lucha interna en nosotros. Si somos sinceros, mis hermanos, todos los días estamos luchando con esta lucha interna en nuestro corazón. La realidad, mis hermanos, es que eso nos pasa. Y esa es una realidad que va a estar presente en nosotros, mis hermanos, hasta que Cristo venga. Esta lucha interna, mis hermanos, va a ser una realidad en nosotros hasta que Cristo venga y nuestro cuerpo sea regenerado. Pero no debemos dejar, mis hermanos, que la tentación nos convenza de que todavía somos esclavos del pecado. No, mis hermanos. Usted y yo, si estamos en Cristo, no somos esclavos del pecado, mis hermanos. Porque Cristo nos ha libertado y nos ha dado vida. No creas la tentación, no creas la mentira de Satanás, mis hermanos. No es lo mismo ser tentado que pecar. Y aún si pecares, mis hermanos, abogado tenemos. Hemos sido hechos nuevas criaturas, mis hermanos. Y contamos con el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Ya no somos esclavos, mis hermanos, del pecado. Tenemos la verdad que hemos recibido de Cristo. Hermano, y Pablo hace esto intencionalmente. Los impíos, hay una realidad, mis hermanos, los impíos viven para este mundo. Pero Pablo nos da una advertencia y nos dice, ustedes eran así. Y nos amonesta a que seamos humildes, mis hermanos, humildes al mirar a los impíos. Hay personas que, porque ahora están en Cristo, porque ahora son cristianos, miran por encima del hombro hacia los impíos. Oh, mira aquel cómo trata a su esposa, mira aquel en las drogas, mira aquel bebiendo ron borracho. Estas personas que hacen eso, mi hermano, no han entendido lo que es la vida cristiana. No han entendido. Porque si no fuera por la gracia de Dios, mi hermano, usted y yo estuviéramos igual o peor que ellos. Hermanos, nosotros no somos mejores que los impíos. Simplemente a Dios le ha placido en su gracia hacernos nuevas criaturas. Dios nos ha abierto los ojos y aún así, mis hermanos, seguimos pecando. No tenemos nada de qué gloriarnos, mis hermanos. No somos peores que ellos. Somos iguales. Solo que la gracia de Dios se ha manifestado a nosotros. La vida cristiana, mi hermano, es una batalla constante. Pero ya no somos esclavos. Podemos tener tentaciones, pero tenemos el poder de Cristo y el Espíritu Santo para poder vencer. No estamos solos, mis hermanos, en la batalla. Esto no significa, mis hermanos, que viviremos una vida perfecta. Eso no significa eso, mis hermanos. Pero necesitamos vivir a la luz de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Para terminar, mis hermanos, quizás tú te encuentres como John Bunyan, luchando, frustrado. Te sientes que ya esos pensamientos no los puedes quitar de tu mente. Puede que te estés preguntando si de verdad tú eres creyente. Pero hay esperanza. Si está esa lucha en ti, mis hermanos, es que tienes el poder del Espíritu Santo. Porque el impío no lucha contra el pecado. No lucha contra el pecado. Porque es esclavo.
Todos los creyentes, mis hermanos, estamos y estaremos hasta que Cristo venga con esta lucha. Pero contamos con la esperanza de que un día esta lucha se acabará. La amonestación que Pablo está haciendo, mis hermanos, nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. A través de la historia hemos visto hombres y mujeres, mis hermanos, luchando por su pereza, luchando por su rectitud. Si tú te sientes, mi hermano, luchando, te sientes frustrado porque tienes ideas y pensamientos que no sabes ni de dónde salen, déjame decirte que no eres el único. No eres el único. Todos los creyentes estamos en una lucha, mis hermanos. Unos van un poquito más adelante, otros más poquito atrás, pero todos vamos en una lucha. Pero Pablo nos llama a vivir conforme a nuestra nueva criatura. ¿Por qué, mis hermanos? Porque cuando vivimos conforme a nuestra nueva naturaleza, cuando nos vestimos de nuevo hombre, encontramos sentido, plenitud, gozo, contentamiento, paz, armonía. Porque vivimos conforme a la verdad por la que fuimos creados. A pesar de la lucha constante que podamos tener. A pesar, mis hermanos, de que sentamos que ya no aguantamos más. Termino con mi argumento. La vida cristiana es una batalla constante, pero vivamos conforme a la nueva naturaleza que nos fue dada en Cristo. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y que tú puedas meditar esta semana en medio de tu lucha que hay una esperanza en Cristo. Vamos a orar. Padre, qué bueno tú eres, Señor. Padre, gracias porque cuando sentimos que nuestra lucha está perdida, cuando sentimos, Señor, que los pies ya no resistimos, Señor, ante la tentación, cuando sentimos, Señor, que nuestra vida espiritual a veces está patas arriba, cuando somos seducidos por el mundo, por todas las tentaciones que enfrentamos, podemos recordar que tenemos una nueva identidad en ti. Podemos venir a ti, Señor, pidiéndote socorro por medio de tu Espíritu Santo, y en ti está garantizada la victoria. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y es la verdad absoluta, la cual nada ni nadie puede cambiar. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, para tu honra. Padre, que en medio de los ataques de Satanás, en medio de nuestro desánimo, en medio, Señor, de nuestra lucha, en medio de las frustraciones que puedan venir a nuestra vida, podamos recordar la verdad que nos ha sido dada en Cristo, Señor. Anima a mis hermanos, Señor, que están sufriendo por causa de su lucha, Señor. Anima, Señor, a los desalentados. Señor, ayúdanos. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo hoy consuele cada corazón en la tarde de hoy, Señor. Y que aquellos que viven como los gentiles dándote la espalda, Señor, hoy tú abras tus ojos. Hoy tú le abras los ojos y puedan venir arrepentidos a los pies de Cristo, Señor. Una obra que solo tú puedes hacer, Señor. Te rogamos, Señor, que tu palabra penetre sus corazones, Señor. Llévate toda la gloria, Señor. Gracias por sostenerme mientras predico tus palabras, Señor. Llévate la gloria y la honra porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.